Shalom, Levavot Mekashevim. Continuamos con el sentido simple de la lectura de la Megilat Esther, el sentido Pshat. Estamos en el capítulo 7. Leemos: Vayavo Hamelech behaman lishtot im Esther Hamalka. Y vino el rey y Amán para beber con Esther la reina. El banquete que había preparado Esther en honor al rey Ahasverosh y Amán no incluía solo bebida, evidentemente. Sin embargo, la Megilá solo expresa que los invitados, Ahasverosh y Amán, se presentaron al banquete para beber. Las últimas 24 horas que había vivido Ahasverosh habían sido terribles. Lo atormentaban sus sospechas contra Amán, suponía que tramaba asesinarlo y ocupar su trono. No pudo dormir toda la noche. Por la mañana corroboró que lo que temía era verdad, obligó a su fiel amigo Amán a humillarse ante su enemigo Mordejai, considerando que lo merecía, aunque no descartaba la posibilidad de estar equivocado. Probablemente pasó el día entero pensando en ello. Amán, por su lado, había tenido un día mucho peor. No descansó la noche anterior, pues estuvo construyendo la horca destinada para Mordejai. Después de amenazar a Mordejai, salió del palacio real con la peor noticia que podía imaginar. Se humilló ante Mordejai de diferentes maneras, lo elogió en voz alta por toda la ciudad. Su propia hija lo despreció a vista de todos y perdió la vida arrojándose por la ventana de su propia casa. Y los guardias del rey no le dieron tiempo ni de suicidarse para evitar ver el amargo fin que le esperaba. Para Ahasverosh y para Amán, lo único bueno que se veía venir era el banquete que Esther les había preparado. Y uno de los métodos infalibles y más antiguo para olvidar las penas es ahogándolas en alcohol. Es por eso que la Megilá comenta que Ahasverosh y Amán se presentaron al banquete de Esther solo para beber. Por el momento no les importaba otra cosa que desplomarse ebrios y olvidarlo todo. Leemos: Vayomer Hamelech le Esther, Ma Sheelatech Bata'an Esther Hamalka Batomar Im Matzati Gen Be'eneja Hamelech Be'im al Hamelech Tov. Y dijo el rey Esther: ¿Cuál es tu pedido? Y respondió Esther la reina y dijo: Si encontré gracia ante los ojos del rey, y si al rey le parece bien. Ya en el segundo banquete, Ahasverosh recuerda a Esther que ella le había prometido revelarle su identidad y lo que deseaba pedir. Esther, como introducción, le dijo 2 frases: si encontré gracia ante los ojos del rey, y si sobre el rey está bien. ¿Qué significa la expresión "y si sobre el rey está bien"? Nuestros sabios explican que Esther, con esta última frase, se refería a Hashem. Esta imploró a Hashem antes de revelar los planes de Amán a Ahasverosh. ¿Qué quiere decir esto? Que ella imploró a Hashem antes de revelar los planes de Amán a Ahasverosh. Imploró que estuviera de acuerdo con ella de suprimirlos, así que lo incluyó en la misma frase con la que lo conseguiría. Se entiende de la siguiente manera: y si sobre el rey, refiriéndose a Hashem, que se encuentra por encima del rey. Es decir, y si sobre él, que está sobre el rey, a él dirijo mi plegaria para que esté bien lo que estoy a punto de decir. Otras opiniones explican que en realidad la primera expresión de Esther, si encontré gracia ante los ojos del rey, se refiere a Hashem y solo después de rogar a Dios por su éxito, se dirigió a Ahasverosh diciendo:
y si sobre el rey está bien, anticipando su aceptación para que lo que va a solicitar a continuación sea aceptado. Tinaten li nafshi bishelati beami bebakashati. Me sea concedida mi vida en mi pedido y mi pueblo en mi petición. Ester se enteró de lo sucedido por toda la ciudad. Amán, humillado, distinguía a Mordejai paseándolo montado sobre el caballo del rey. Comprendió que el momento había llegado. Sin embargo, Ahasverosh no esperaba semejante petición. Él supuso que Ester le pediría dinero, salvar a alguien del peligro, reducir los impuestos de su ciudad natal o alguna reforma a su palacio real. Jamás consideró que alguien estuviera tramando asesinarla. Significa que a pesar de todas las sospechas que lo atormentaban, ni siquiera se imaginó que la vida de su amada esposa corría peligro. Fue tan impactante la petición de Ester que Ahasverosh no comprendió ni relacionó el plan de Amán con lo que Ester ahora le decía, pese a que había mencionado que la suerte de su pueblo corría el mismo destino y que habían sido literalmente vendidos para ser exterminados. Es por eso que lo primero que gritó Ahasverosh es quién se atrevía a amenazar a la esposa del rey. Batomer Esterish Tsar Beoyev Amán Hará Hasé. Y respondió Ester, un hombre malvado y enemigo, Amán, el malvado este. Ahora, solo Ahasverosh, recién ahora, comenzó a unir las piezas del rompecabezas. Se dio cuenta de lo ingenuo que había procedido durante los últimos días al delegar toda su confianza en Amán. Ester continuó relatando al rey los planes de Amán. Le explicó que, lejos de ser su fiel amigo, él le había aconsejado asesinar a Vashti, su primera esposa, con el propósito de que Ahasverosh eligiera a la hija de Amán como la nueva reina. Y ahora que su plan no había surtido efecto, decidió probar de nuevo aniquilando a Ester. Agregó que Amán era aliado de sus enemigos, que Bigtán y Teresh fueron enviados por Amán para terminar con la vida del rey y que además Amán tramaba asesinar a Mordejai por haber salvado la vida del rey. Cabe mencionar que todo lo que Ester reveló a Ahasverosh sobre la personalidad y planes de Amán eran completamente verídicos, como lo afirman nuestros sabios. Behamelech Kam Bahamató Mimishte Ha-Yain El Ginat Abitán. Y el rey se levantó en su furia del banquete y se fue al jardín real. Ahasverosh, al escuchar todo lo que Ester había revelado, y lo bien que coincidía con la realidad, estalló en furia. Sin embargo, decidió no precipitarse y salir por unos minutos para examinar por el jardín, mientras reflexionaba antes de decidir cómo proceder. En aquella época, todo rey contaba con un jardín excepcional colmado de árboles y flores, con el propósito de tranquilizarse y permitirle meditar con serenidad sus resoluciones. Nuestros sabios comentan que Hashem envió ángeles con aspecto de jardineros al jardín real para destruirlo. De modo que cuando Ahasverosh los descubrió, les preguntó por qué arrancaban las tan preciadas flores y destruían su costoso jardín. La respuesta fue, Amán dio la orden porque no le agradaba cómo se veía. Ahasverosh comprendió que los planes de Amán de tomar el poder habían llegado demasiado lejos. Incluso había comenzado a hacer modificaciones en el jardín privado del rey para que armonizara con sus propios gustos. Beamán Amad Levakesh al Nafsho me Ester Behamelech Shad Miginat Abitán Beamán Nofel al Amita ayer Ester aleja. Y Amán se levantó para suplicar por su vida a Ester. Y el rey regresó del jardín real, y Amán cayó sobre la cama en la que Ester reposaba. Amán, en un último intento por salvar su suerte, decidió persuadir a Ester para que convenciera al rey de postergar su destino. Tal vez consideró que si le explicaba el hecho de que desconocía que ella era judía, tomaría las cosas de otro modo.
El punto está en que, al momento en que Amán se aproximó en dirección a Esther para rogar por su vida, un ángel lo empujó de manera que cayó encima de ella sobre la cama en la que reposaba. Era la costumbre de aquel entonces comer reclinados sobre un cómodo y amplio sillón. Para su suerte, justo en ese momento, el rey regresaba de su paseo por el jardín, furioso, y esperando una explicación de Amán por haber dado la orden de modificarlo. Sin embargo, tan pronto como el rey presenció lo que pasaba, olvidó todo lo que tenía en mente. Lo único que gritó a todas voces fue: ¿también conquistarás a la reina conmigo en casa? También denota que Ahasverosh estaba convencido de que Amán se encontraba detrás de todo lo que lo atormentaba. Ahora incluso intentaba conquistar a su esposa, la reina, en su propio palacio y delante del rey. Hadabar yatza mipi hamelech ufne Haman hafu. Las palabras brotaron de la boca del rey y el rostro de Amán se abatió. Al parecer, Amán estaba convencido al menos de una cosa, que probablemente repetía una y otra vez: hoy no es mi día, pues ya nada podía salir peor. Es por eso que decidió no hablar ante nada en su defensa. Simplemente esperó lo que el destino le tenía preparado. Sin embargo, para su sorpresa, las cosas sí podían empeorar. Después de una pausa dramática, Harbonah quebranta el silencio e informa al rey que en la mansión de Amán se levanta una enorme horca para colgar a Mordejai, el salvador de la vida del rey. Con esto último, todo llega a su fin. El rey dio la orden de colgar a Amán en esa misma horca inmediatamente. De este modo termina la historia de Amán perdiendo la vida en plena festividad de Pesaj, como lo mencionamos anteriormente. Nuestros sabios revelan que fue Eliahu Anabí quien tomó el aspecto de Harbonah y se atrevió a irrumpir con el informe de lo que Amán tramaba sin siquiera consultar al rey. Este, en su furia y para poner fin a todo lo que estaba sucediendo, no menospreció la osadía de Harbonah y mantuvo su atención en terminar con Amán de una vez por todas. Es por eso que se acostumbra a mencionar un párrafo al final de la lectura de la Megilá en el que incluimos la frase «Bendito Mordejai» y también Harbonah, «Zahur letov», su recuerdo para bien. Esta expresión se emplea únicamente después de mencionar a Eliahu Anabí. Sin embargo, siendo que en la historia de la Megilá el supuesto Harbonah no era el verdadero Harbonah. Se cita su nombre acompañado de dicha expresión para recordar que no era otro que Eliahu Anabí. Leemos: Vayomer Hamelech teluhu alav bahamat Hamelech shahaha. Y ordenó el rey: cuélguenlo a él, y la furia del rey se apaciguó. El plan de Amán de exterminar a todo el pueblo de Israel se disolvió en mediodía. Todo sucedió de tal manera que ni siquiera hubo tiempo para que Hamán escapara o se suicidara. Todo fue sorprendentemente rápido. Vamos con el capítulo 8. Leemos: Bayom hahu natan hamelech Ahasverosh le Esther hamalká et pedaman sorer hayehudim. En ese día entregó al rey Ahasverosh a Esther, la reina, la mansión de Amán, el enemigo de los Yehudim. Ahasverosh ahora se unió al grupo de los que protegen a los Yehudim. Repentinamente decidió apoyar al pueblo de Israel. Le entregó a Esther la mansión de Amán al presentarse Mordejai en el palacio real. Después de que Esther le comentó quién era, el rey le concede el anillo real, mismo que había retirado de Amán antes de ejecutarlo, para que sea él quien a partir de este momento tomara las decisiones. Ahasverosh lo hizo así porque ahora Esther le había revelado su identidad, y él estaba más tranquilo, ya que no serían los Yehudim los que lo derrocarían a él en el trono, pues después sería su propio hijo quien va a tomar el reino, ¿sí? Un hijo de Esther, Yehudí, sería quien tomara el reino luego de su muerte. Y ahí comprendió por qué le decían que el próximo rey iba a ser Yehudí. Leemos: Ki higidá Esther ma hu la. Pues le dijo a Esther su parentesco con él.
Esther, en un esfuerzo por salvar la vida de todo el pueblo de Israel, tenía permitido entregarse al rey Ahasverosh, incluso intencionalmente. No obstante, las consecuencias de ese acto continuaban siendo las mismas, de modo que tenía prohibido seguir viviendo con Mordejai posteriormente. De hecho, esto mismo expresa la grandeza de Esther, pues a pesar de estar consciente de que perdería a su esposo, como algunas líneas de pensamiento indican que era Mordejai, estuvo dispuesta a hacerlo con tal de salvar a su pueblo. Leemos: Vayasar Hamelech et Tabato asher Heevir me Haman Baitena le Mordejai. Y quitó el rey su anillo que había quitado a Amán y se lo entregó a Mordejai. Solo como dato informativo, la estructura de dichos anillos con los que se sellaban para autorizar cartas y documentos no son como se suele creer, ya que no se trataba de un anillo con un grabado encima. En realidad, dichos anillos contaban con una gema de alto valor incrustada en la parte superior del anillo. Dicha gema era alisada de uno de los extremos, de tal manera que protegía el sello que estaba en la base del anillo. Se retiraba la gema, dejando al descubierto el sello, se sellaba el documento y se regresaba la gema al anillo. Leemos: Bayom ahu natan hamelech Ahasverosh le Esther hamalka et bet Amán. En ese día entregó el rey Ahasverosh a Esther, la reina, la casa de Amán. Después de que Ahasverosh se enteró de que Esther era Yehudía, imaginó que le rogaría anular el decreto de Amán para así salvar a su pueblo. Además, Esther ya había mencionado durante el segundo banquete que su pueblo estaba en riesgo. No obstante, Ahasverosh se comportó como si no hubiera escuchado esa parte de su petición y se concentró en salvar a su propia vida y salvar la dignidad de su esposa. Ahasverosh, al igual que cualquier otro rey, sabía que no podía cambiar de parecer. De hacerlo, perdería el respeto de todo su imperio al demostrar que sus dictámenes son flexibles. Por ello, decidió sobornar a Esther, obsequiándole la mansión de Amán y cediendo el anillo real a su tío Mordejai. De este modo supuso que había compensado la maldad de Amán y el imperio continuaría su curso normal. Es interesante que en ambos banquetes Ahasverosh preguntó a Esther cuál era su pedido empleando dos términos diferentes, Sheelatej y Bakashatej, pedido y solicitud. En hebreo, Sheelatej significa un pedido ligero, algo fácil de solucionar, mientras que Bakashatej se refiere más a solicitudes complicadas, más difíciles de resolver. Por eso se deriva del término Kashe, que significa difícil. La intención de Ahasverosh era manifestar a Esther que estaba dispuesto a hacer por ella lo que pidiera, fuera algo fácil o difícil de concretar. Esther con sabiduría respondió a ambas solicitudes por parte del rey, de modo que formuló dos peticiones: salvar su vida, que sería la fácil, y salvar la vida de su pueblo, que sería la difícil. Ahasverosh accedió de inmediato a proteger la vida de su esposa. Sin embargo, se dio cuenta que no debió haber incitado a Esther a pedir algo tan grande, ya que implicaba que el rey revocara su palabra. Batosef Esther, Batedaber lifne Hamelech, Batipol lifne Raglav, Betijanenlo lehaavir et Raat Amán Hagagi. E insistió Esther y habló ante el rey. Se arrojó a sus pies, lloró y le suplicó que anule el malvado decreto de Amán. El pasuk anterior se extiende en dramatizar la escena en la que Esther ruega por la salvación de su pueblo. Insistió, habló, se arrojó a sus pies, lloró, le suplicó. Esther comprendió que el decreto de Amán no había sido anulado pese a que Amán ya había sido ejecutado, de modo que entendió que su misión todavía no terminaba. Ella jamás solicitó al rey anular su palabra. En lugar de ello, puso en claro que la idea de exterminar al pueblo de Israel había sido de Amán
y el rey solo la había aprobado. Por ello, Esther explicó al rey que, ya que Hamán terminó siendo un traidor, el rey podía abolir su decreto comunicando al imperio lo que realmente había sucedido. Amán expuso un plan para proteger y favorecer el reinado. El rey lo aprobó. Finalmente, Amán resultó ser un traidor que buscaba asesinar al rey y quedarse con su esposa y el reinado, así que el plan de Amán quedaba revocado. De este modo, Ahasverosh podría revocar la ley de exterminio de los Yehudim sin afectar su honor. Posteriormente, cuando el rey extendió su cetro real a Esther para que se levantara, Esther desarrolla su petición con más detalle, explicando que las cartas que habían sido enviadas a todos los confines del reino de Ahasverosh fueran recogidas, ya que después de todo Amán fue quien las redactó y las distribuyó. Una vez más, Esther especifica que el decreto fue idea de Amán y no de Ahasverosh, de modo que no tiene nada que temer si lo suprime. Sin embargo, Ahasverosh no comprende por qué la reina se preocupa tanto por los Yehudim, como lo describe en el siguiente pasuk. Vayomer hamelech Ahasverosh le Esther, Hamalká, ul Mordejai, ha-Yehudí, inne bet Amán natati le Esther. Y respondió el rey Ahasverosh a Esther, la reina, y a Mordejai, el Yehudí, he aquí que la mansión de Amán entregué a Esther. Esta frase expresa la diferencia entre la unión del pueblo de Israel y los sentimientos de un gentil, en este caso. Ese estado de conciencia elevado y el estado que no tiene deseo de adhesión con el Creador. Ahasverosh escuchó claramente los sollozos de Esther, rogando por la salvación de su pueblo. ¿Y qué responde? Le explica que le regaló la mansión de Amán. ¿Y qué más podía pedir? ¿Qué importancia tenía que su gente perdiera la vida mientras ella está viva y sea inmensamente rica? Ahasverosh no comprende por qué le inquieta a Esther toda esta situación, ya que ella está segura en su palacio, cuenta con todo lo que necesita. Ki ejaja ujal veraiti bara'a asher imtza et ami, pues cómo podré ver el mal que encontrará mi pueblo. Esther explica a Ahasverosh que todo el pueblo de Israel es en realidad un solo cuerpo. Por ello, así como cuando un dedo se lastima, el dolor lo perciben todos los miembros del cuerpo, del mismo modo, lo que sucede con un Yehudí es asunto de todo el pueblo. Beatem kitubu al hayehudim katov be'enehem beshem hamelech behitmu betavaat hamelech. Y ustedes escriban sobre los Yehudim lo que sea bueno para ustedes en nombre del rey y márquenlo con el sello del rey. Efectivamente, el rey Ahasverosh no estuvo dispuesto a abolir el decreto contra los Yehudim. No obstante, y de una manera ingeniosa que podía brindar provecho a favor de los Yehudim. Para ello, ordenó a Mordejai y Esther que escribieran todas las frases que pudieran concebir a favor de los Yehudim. Frases que demostraran que los Yehudim son buenos, útiles, considerados, trabajadores, respetables, honestos y demás. Después de terminar su lista, debían publicarla por todo el imperio de Ahasverosh, incluyendo el dato más importante, el nombre del rey y respaldado con el sello del rey. El propósito era poner en claro, en todo el imperio, que el rey amaba a los Yehudim y los defendía a toda costa. Todos debían admitir, sin lugar a dudas, que el rey era partidario de los Yehudim y que prácticamente los necesitaba en su imperio. Ahasverosh estuvo firme en su posición de no abolir el decreto de Amán y accedió a tomar cartas en el asunto para auxiliar a los Yehudim sin modificar el primer decreto durante un tiempo prolongado. De hecho, 70 días habían transcurrido desde la escritura del primer decreto, como lo indica la Megilá, que fue en el mes de Sivan, cuando escribieron las cartas de Mordejai y Esther con permiso de Ahasverosh. El decreto de Amán permitía a todo el que deseara tomar parte de la masacre portar armas y hacer lo que quisiera en ese día sin restricciones, siempre y cuando fuera con el propósito de exterminar a los Yehudim.
Claro está que los Yehudim no tenían permiso alguno para portar armas, como la ley estipulaba para todos los súbditos del rey. Ahora Hashverosh permitía que los Yehudim se defendieran, lo que no contradecía la autoridad real que poseía el decreto original. Los Yehudim contaban con el apoyo del rey en todos los sentidos, de modo que ahora tenían la facultad de portar armas y protegerse sin restricción alguna, incluso si para ello debían aniquilar en defensa propia a todo un ejército, pueblo o nación entera. Los Yehudim podían defenderse como les pareciera conveniente y además podían quedarse con todo lo que el vencido poseía, como cuando dice Ush Lalam la voz y su botín para saquear. En ese momento los habitantes del reino de Ahasverosh comprendieron bien con quién se estaban metiendo. Haratzim Yatzeu Mebohalim. Los mensajeros salieron apresurados. Todavía faltaban varios meses para el día 13 de Adar, día en el que el decreto de Amán y la defensa por parte de los Yehudim se llevaría a cabo. Entonces, ¿cuál era la prisa? Mordejai y Ester apresuraron a los mensajeros para que la noticia de la salvación del pueblo de Israel se difundiera cuanto antes y evitar sufrimientos en los Yehudim, como ya habíamos hablado antes. Que el que sabía que tenía... que le gustaba una casa que era de un yehudí, decía, bueno, no la compro ahora, aunque el hombre le esté vendiendo. Espero porque después los van a matar a todos y me quedo con la casa, por ejemplo. O el que tenía una deuda con un yehudí, decía, no le pago, total. En unos meses ya él no va a tener cómo cobrarme porque ya no va a estar sobre la faz de la tierra. Y cosas similares. Con esto entonces se evitarían los sufrimientos en el pueblo de los Yehudim en todo este tiempo hasta ese día específico decretado en su momento por Amán y ahora modificado en sus alcances por el nuevo decreto real. Behair Shushan Tzahala Besameha. Y la ciudad de Shushan se regocijó y se alegró. Todos los Yehudim de todas las ciudades de Ahasverosh se regocijaron y alegraron al escuchar la buena noticia. Hashem no los había abandonado y era cuestión de tiempo para que el decreto de Amán quedara sin efecto, y aunque este nuevo decreto tardara en salir, recordemos que fueron 60 días que tardaron en convencer, negociar y suplicar a Ahasverosh, bastaba con un rayito de luz como una muestra de apoyo divino que acudía para socorrerlos. La Yehudim Hayeta Ora Besimha Besazon Bikar. Para los Yehudim hubo luz, alegría, regocijo y aprecio. Es común olvidar todas las promesas después de que la tempestad se calma. Tomemos como ejemplo nuestra actitud durante Yom Kippur y nuestra actitud al día siguiente o incluso la misma noche. Otro excelente ejemplo es el faraón en Egipto, quien durante cada una de las 10 plagas se sometía ante Moshe y aceptaba gustosamente liberar al pueblo, intención que se extinguía cuando la plaga terminaba, endureciendo su corazón una y otra vez. Sin embargo, los Yehudim en Purim no procedieron así. Su teshuvá fue legítima. Quizá el milagro más grande que sucedió en Purim fue precisamente ese. Ningún yehudí regresó a su casa diciendo, la vimos de cerca, pero ya todo terminó. Mañana continúa la vida como siempre. Pese a que ayunaron durante 3 días y rezaron sin cesar, su teshuvá continuó de pie todo el tiempo, incluso después de la guerra del 13 de Adar, cuando ya todo había concluido. Leemos, Ki nafal pajad Mordejai alehem. Pues sobrevino el temor a Mordejai sobre ellos. ¿Qué sucede? De pronto el misterioso Mordejai sube a la cima y termina con la vida de Amán, consiguiendo que fuera colgado en la misma horca que Amán le había preparado, no sin antes conseguir ser elogiado por Amán, paseándolo por toda la ciudad como un esclavo a su amo, como lo era realmente. La gente comenzó a concluir que, si Mordejai logró todo eso sin siquiera conocer al rey, ¿qué podría hacer ahora que le habían concedido la mansión de Amán, el anillo real, y se había convertido en la mano derecha del rey Ahasverosh?
Ahora comprendemos por qué sobrevino el temor de Mordejai sobre ellos, y su forma de tratar a los Yehudim cambió dando un giro de 180 grados. Vayaku ha-Yehudim behol oivehem, vayasu besonehem kirtzonam, beabet aseret bene Haman, ubabiza lo shalehu et yadam. Y aniquilaron los Yehudim a todos sus enemigos y les hicieron a sus enemigos como quisieron y aniquilaron 10 hijos de Amán y el botín no lo tomaron. Así terminaron con todos los enemigos, incluyendo a los 10 principales hijos de Amán, quienes laboraban como funcionarios gubernamentales y eran especialmente adinerados. Sin embargo, con el fin de hacer un extraordinario Kiddush Hashem, no tocaron ni un solo centavo del botín, demostrando a todo el mundo que su único propósito fue terminar con el enemigo y conseguir su merecida paz, y de ninguna manera luchaban por dinero u otros beneficios. Leemos: Bayom hahu ba mispar haharugim beyuyan habira livne hamelech. Bayomer hamelech lester hamalka. Uma sheelatech beinaten lach uma bakashatech od beteas. En ese día llegó el número de los muertos de Yuyán, en Yuyán, la capital, ante el rey, y dijo el rey a Esther, la reina: ¿cuál es tu pedido y se te dará? ¿Y cuál es solicitud más y se te hará? Sin embargo, a pesar de todo, de que la evidencia mostraba que la guerra era exitosa, sobre todo aquellos que se opusieran a los Yehudim, Ahasverosh percibió que Esther todavía no estaba tranquila. Así que le muestra los resultados, concluyendo que si deseaba algo más, solo tenía que pedirlo. Y aquí Esther presenta 2 peticiones al rey Ahasverosh: permitir por 24 horas más a los Yehudim de Yuyán continuar aniquilando a sus enemigos y colgar los cuerpos de los 10 hijos de Amán. La intención de Esther en colgar los cuerpos sin vida de los hijos de Amán era un símbolo de advertencia a los demás, mostrando el amargo final de quien se interpone ante los Yehudim sin importar quién sea. Entonces el rey aceptó. Nuestros sabios comentan que cuando en la Megilá Esther figura la palabra el rey, sin especificar el rey Ahasverosh, se refiere a Hashem, el rey del universo. Por ello, este pasuk indica que Hashem estuvo de acuerdo con las peticiones de Esther, de modo que dispuso que así fuera. Con relación a los demás pesukim en los que figura solo la palabra el rey, nuestros sabios explican de qué modo Hashem se involucró para dar paso abierto a la historia de la Megilá. Por ejemplo, cuando la Megilá comenta que el rey no pudo conciliar el sueño esa misma noche en que Hamán construía la horca para terminar con la vida de Mordejai, no especifica que se trataba del rey Ahasverosh. Por eso explica el Gaón que la Megilá hace referencia a Hashem, quien estuvo velando por el bienestar de su pueblo. El que los Yehudim no hayan tomado el botín fue un Kiddush Hashem muy grande. Esto es importante porque pudieron haber tomado todo ese botín, que era muy grande, y no lo hicieron. No era el fin de esta situación. Los Yehudim de todo el imperio terminaron con sus enemigos el 13 de Adar y lo festejaron al día siguiente. Es por eso que se estableció el 14 de Adar para festejar el milagro de Purim en todo el mundo. Los habitantes de Yuyán tuvieron 2 días para aniquilar a sus enemigos, de modo que lo festejaron el 15 de Adar. Por eso se festeja Purim en ese día, y no se festeja el día en que se mataba a la gente, se terminaba con la vida de aquellos enemigos, sino que se festeja al día siguiente, cuando se consigue el objetivo, que es la paz y la tranquilidad. El Yehudí, el que está en contacto con lo trascendente, no hablamos acá de religión en ningún momento, hablamos de Yehudí siempre en el término de Yehudí es aquel que logra su unión con lo trascendente, su unión con lo divino.
se conecta a lo divino. El Yehudí no festeja las victorias bélicas. Para el Yehudí, la guerra no es un propósito, sino solo una medida que toma como último recurso. Y esto siempre es bien importante recordarlo en cada historia que leemos cuando estudiamos Kabbalah. Según algunas opiniones, todo lo sucedido en Purim se debió a una grave falta en la que incurrió el pueblo de Israel pese a haber sido advertido por Mordejai: acudir al banquete del rey Ahasverosh, que hablamos sobre eso en el inicio de la Megilá. Es por eso que una vez remediada dicha falta, se estableció que el modo más apropiado para festejarlo y así recordar los orígenes de la historia de la Megilá Esther era precisamente mediante banquetes. Otras opiniones dicen que lo que originó que los Yehudim de aquella época se arrepintieran de sus actos y retornaran al buen camino fueron los ayunos que respetaron por orden de Esther y durante el decreto de Amán. Es por eso que lo más razonable es festejarlo comiendo y bebiendo, compensando así nuestro esfuerzo por acercarnos a Hashem, a lo divino, al sistema divino, y ayunar un día antes en el Ta'anit Esther para recordar que fueron precisamente los ayunos lo que nos impulsó a conseguir lo que festejaremos en el día siguiente, que es Purim. Del mismo modo también sucede entonces, puede ser. Hay dos opiniones. Una que dice que ante esa grave falta de haberse presentado el banquete del rey, hay que solucionarlo, ahora que ya está solucionado, reparar esa falta de la misma forma, con un banquete. Pero esta vez cuidado, conforme a lo bueno de este banquete y no en oposición a nada. Y otras opiniones indican que no, que es como contracara a el ayuno que se había dado el día anterior. Y también en esta festividad leemos que hubo envío de alimentos de un hombre a su compañero y regalos a los pobres. Una de las mejores maneras de congeniar con el prójimo es proporcionando alimento y ayudando a los pobres. Se sabe que con los familiares ya estamos unidos. Por eso la mejor manera de cumplir con esta acción es enviándole a aquellos con los que no armonizamos, o sea, aquellos con los que no estamos cerca todo el tiempo. O aquellos con los que no simpatizamos del todo. ¿Sí? Esa es una buena manera de dar a los demás de una manera sana y sin buscar retribución. Se dice también que fue en Purim, en esta situación, que su legítima teshuvá fue por amor a Dios y perduró, y perduró no solo los días posteriores a la salvación, sino para siempre. ¿Sí? Fue una teshuvá tan real, tan verdadera, tan amorosa, que continúa a través de los tiempos. Y la festividad de Purim es eterna, ¿sí? Y precisamos recordar en todo momento que Hashem lo dirige todo, que jamás está ausente, sean épocas buenas o difíciles, paz o guerra, abundancia o escasez, todo está dirigido por el sistema divino en cada espacio de la historia con lujo de detalles. El sistema divino siempre está operando detrás de todo lo que vemos, lo que nos gusta ver, lo que nos agrada y también lo que no nos agrada. Luego hablamos sobre la obligación de beber en cantidad suficiente en Purim, hasta no poder distinguir entre el maldito Amán y el bendito Mordejai. Los términos bendito y maldito no solo se refieren al deseo que tenemos por algo o alguien, señalando su suerte. ¿Sí? En ocasiones, dichos términos definen el estado o posición de ese algo o ese alguien. Por eso, cuando a alguien le va bien, prospera y asciende en su vida, se le llama que es bendito. Por otro lado, al que le va mal, fracasa y desciende en su vida, se percibe como maldita suerte. También es sabido que cuando entra el vino sale el secreto. Cuando la persona entra en estado de no digamos ebriedad, sino que comienza a tomar vino, comienza a sentir ese calor y esa
sutileza, digamos, corpórea, revela lo que ha ocultado hasta ese momento. Hay algo más profundo, que es que el vino, según la Cábala, es un símbolo que revela el sod, el secreto, refiriéndose a los secretos de la Torá. El vino representa la profundidad en la que la persona se sumerge en su estudio de la Torá hasta encontrar la explicación mística. Si bebes suficiente vino, es decir, si profundizas en la Torá, revelarás que todo lo que parece ser una cosa, en realidad es algo muy diferente. Este concepto, el de profundizar en el estudio de la Torá, hasta descubrir lo que oculta, se aplica de igual manera a todo lo que sucede. Y aquí terminamos entonces con el sentido simple de la lectura de la Megilá Esther, el sentido pshat, ¿sí? El sentido simple donde vamos analizando parte por parte sobre lo escrito, sobre lo literal. Te pido que si te gustó me des un me gusta, lo compartas con aquellos que les interese el estudio de la Cábala y en los próximos videos, en las próximas entregas, vamos a estar charlando sobre otros sentidos de la Megilá, más profundos, ¿sí? El remes, el drash y el sod. Todo esto es apenas un avistaje, es como bien dice una gran maestra de Cábala que es Annette Pierre, todos aquellos maestros, divulgadores, quienes divulgamos esta ciencia que es la Cábala, por supuesto que no accedemos, quizá aún, a los niveles más profundos de los secretos, pero sin embargo tenemos la posibilidad de abrir ese frasquito de perfume maravilloso para que se expanda ese aroma entre todos los que se acerquen. Ese es el fin de estas entregas, ¿sí? Acercarnos más a ese secreto, que si bien hay muchos más y existen muchas más apreciaciones y secretos ocultos, ideas que todavía necesitan desarrollarse, esto es un acercamiento a esas cuestiones más internas, implícitas dentro de la letra de lo que podemos leer en cualquier texto sagrado. Ese es el fin, poder acercarnos poquito a poco a esas verdades ocultas dentro de los textos que por milenios se han leído una y otra vez sin profundizar. Ahora llegó el tiempo de profundizar, de ir más allá de la letra, de ir más allá de lo literal. Y por eso las próximas entregas serán sobre el sentido más profundo, ¿sí? de este texto que es la Megillat Esther. Espero que te haya gustado. En la cajita de descripción dejamos las fuentes de todo lo que te fuimos contando. Si no estás suscrito todavía, este es el momento para que le des al botón de suscribirse y también le des clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Te mando un abrazo grande, espero que estés disfrutando mucho este camino a Purim, camino a este momento maravilloso del año, donde coronamos todo nuestro estudio de todo el año y vamos a poder disfrutar de una gran fiesta, pero con mucha conciencia, gracias a todo lo que vayamos estudiando, preparándonos para ese gran día que es la fiesta de Purim. Así que nos despedimos y nos encontramos en los próximos videos. Les mando un shalom muy grande a todos los Levavot Mekayevim que están por todos los lugares del planeta y nos seguimos viendo aquí en mi canal Audio Cábala by Inka Tuaria.